Normalmente creemos que las monedas solo tienen un valor económico. Todos usamos, aunque ya no tanto, todos usamos monedas para pagar bienes y servicios, como dirían los Simpson. Aw, $20. I wanted a peanut. $20 can buy many peanuts. Explain how. Money can be exchanged for goods and services. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que las monedas, sobre todo aquellas bastante antiguas, se pueden usar para otras cosas? Hoy os quiero hablar de este libro y de por qué es un libro que os recomiendo. Mi nombre es Pirro. Comencemos. En general me gustaría hacer una serie que podríamos decir que es de introducción al mundo helenístico. Entiendo que el mundo helenístico es un periodo que no ha generado tanto interés como otros periodos, como podría ser el Imperio Romano, que es inmediatamente después, o las conquistas de Alejandro Magno, que podríamos decir que es el periodo justo anterior y que en cierta manera introduce el mundo helenístico. Y por lo tanto, queriendo hacer esta serie, entiendo que sería muy interesante también hacer reseñas de libros que considero que pueden resultar muy interesantes para todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos respecto a este, en mi opinión, bastante interesante periodo. Por eso mismo he querido empezar por un libro que pueda hacer las veces tanto de manual académico como de introducción más o menos ligera a una parte muy específica del mundo helenístico, en este caso la numismática. Como es esta mi primera reseña, quiero dejar claro los puntos que me gustaría tratar. En primer lugar, voy a dar una breve descripción del libro en sí mismo. En este caso es el The Hellenistic World Using Coins and Sources de Peter Thoneman. Como digo, me gustaría hacer un breve resumen de este libro, o al menos escribir sus contenidos. También me gustaría hablar de los puntos positivos y de por qué creo que este libro podría ser un libro bastante recomendable para todos aquellos que quieren introducirse en el estudio del mundo helenístico. En tercer lugar, me gustaría destacar algunos puntos un poco más negativos o puntos que personalmente yo cambiaría. Y en cuarto y último lugar, daré una nota. Del 1 al 10, ¿qué nota le daría a este libro junto a un breve resumen de las razones por las que le doy esa nota? No creo necesariamente en las notas aritméticas, pero sí que creo que pueden hacer una buena función de referencia para entender si un libro es muy recomendable o poco recomendable. Además, a la hora de evaluar estos libros no voy a dar mucho mi opinión, me voy a centrar sobre todo en su utilidad para aquellos que no conozcan nada o muy poco acerca del mundo helenístico. Y ahora, sin más dilaciones, me gustaría comenzar hablando de él. Es un libro bastante ligero, tan solo tiene unas 200 palabras si contamos los apéndices, sí que tiene un cuerpo bibliográfico bastante grande, cita bastantes obras que se podrían considerar fundamentales, y el libro se divide a sí mismo en 4 capítulos muy claros que simplifican o señalan los 4 aspectos en los que las monedas o la numismática, es decir, el estudio de las monedas, del griego numisma, nos pueden ayudar a entender el mundo helenístico. El primer apartado se llama el de la globalización, es decir, cómo el fenómeno helenístico no es un fenómeno única y exclusivamente griego, sino que se expande por gran parte del Mediterráneo, tanto occidental como oriental. Es decir, sus efectos los podemos observar tanto en la Galia como en el norte de África, en el caso de Cartago, como en el este, llegando incluso hasta la India. En segundo lugar, nos habla de la identidad. Las identidades, como a través de monedas, nosotros podemos observar cómo diversas culturas se entremezclan, en cierta manera, no solo con lo griego, sino con elementos iconográficos griegos, y que también nos muestra cómo los propios griegos van a adoptar modelos e ideologías locales de los territorios que había conquistado Alejandro Magno. También en el apartado de identidades habla Thoneman de la diferencia entre unas identidades cívicas, es decir, la identidad de los ciudadanos de las diversas polis griegas, la identidad de las diversas entidades políticas no polis o no ciudades-estado que existían, como los distintos reinos, y también de las identidades que, como decía, se van a helenizar.
El tercer punto, y quizás este sea el punto que en mi opinión, aunque evidentemente mi opinión no va a entrar a juzgar o no va a tener demasiado peso a la hora de decidir qué nota darle al libro, habla del valor económico de la moneda, que quizá es el que más nosotros, como gente del siglo XXI, podemos entender. Al final, la moneda, aunque casi todo el mundo ya pague con tarjeta, sigue teniendo un valor económico. Y aunque hay historiadores antiguos, como sería el caso de Finley, que se niegan a hablar de economías en el sentido moderno en la antigüedad, aquí sí que Zollman decide dedicar un apartado, un capítulo, a el uso de las monedas, el uso de diversos metales en las monedas, desde un punto de vista más económico que político-social. En cualquier caso, para el cuarto punto ya vuelve a los temas quizá que, en mi opinión, resultan más interesantes, que serían los elementos tanto políticos como sociales. En el cuarto apartado o capítulo, Zollman, por ejemplo, nos habla de la propaganda, que quizás es el punto más importante acerca de la numismática. Es decir, la numismática, las monedas, como dice Zollman y como diría cualquier historiador del mundo helenístico, son sobre todo un espejo donde podemos ver los deseos y la intención propagandística de diversos monarcas helenísticos. ¿Por qué un monarca usa este símbolo? ¿Por qué usa este otro? ¿Por qué casi todos intentan imitar el estilo alejandrino? ¿Qué intenciones hay detrás de ello, no? Quizá este no solo es el apartado más interesante, sino que se une a otro que solo se toca muy por encima en el primer punto y que es otro elemento muy importante u otro aspecto que nos permiten las monedas descubrir acerca de este periodo. Y esto es el que, por ejemplo, para establecer cronologías, como es el caso de los últimos monarcas seleucidas, como demostró Alfred Bellinger y otros autores más modernos, o incluso para comprender la existencia de algunos reinos, como serían los reinos indogriegos o los diversos dinastas del reino helenístico de Bactria, es necesario conocer estas monedas. Si no tuviéramos monedas, por ejemplo, que se han encontrado tanto en Pakistán como en la India, como en Afganistán, de diversos monarcas bactrios o bactrianos, Tarn, cuando escribe sobre los indogriegos, nunca habría sido capaz de hacerlo, puesto que no tendríamos ni la más mínima idea de quiénes eran estas gentes. De hecho, sin monedas directamente ni siquiera sabríamos que hubo monarquías griegas en lo que ahora consideraríamos el norte de la India. También en este último capítulo, algo interesante y que me parece muy apropiado, es que Zollman también nos habla ligeramente de monedas romanas. Si bien es cierto que, como digo, en el primer capítulo ya nos habla de cómo las monedas griegas o la cultura helenística se extiende por todo el Mediterráneo, tanto en Occidente como en Oriente, es cierto que resulta muy interesante establecer que el mundo romano es deudor del mundo helenístico en gran medida, a pesar de ser mucho más popular. El uso de monedas de tipo griego, el uso de iconografía de tipo griego, no va a detenerse con la llegada de los romanos. De hecho, los romanos no solo van a imitar muchas veces estos motivos y estas iconografías helenísticas, incluso los tipos de monedas, muchas monedas imperiales romanas se van a asemejar a las monedas helenísticas, sino que también se van a seguir acuñando monedas que podríamos decir que son completamente griegas, tanto en estados vasallos, como sería el reino del Bósforo de Roma, como en muchos estados fronterizos con Roma, que durante mucho tiempo, hasta su conquista o su integración dentro del Imperio Romano, van a seguir emitiendo monedas que enlazan directamente con las monedas del mundo helenístico. Como digo, esto resulta muy interesante, pero dichas todas estas cosas, que yo considero que son bastante positivas respecto a este libro, también tengo que señalar los puntos que considero que podrían ser un poco más negativos. En primer lugar, aunque el libro se presupone que es una especie de manual, después de todo su título ya lo dice, una explicación del mundo helenístico usando las monedas como fuentes, como sources, lo cual me parece correcto y muy interesante debido a que, y me estoy repitiendo, a la importancia que tienen las monedas para entender el mundo helenístico, apenas hace mención a una cronología o una idea general de lo que es el mundo helenístico.
Entiendo que esto se debe sobre todo a la brevedad de la obra. Como digo, son 200 páginas en esta edición, incluyendo los apéndices. Y claro, cuando una obra es tan breve, quizás introducir un estado de la cuestión, hablar de otros autores que también nos han hablado del mundo helenístico, de otras obras que han podido inspirar a esta, ocuparía demasiado espacio, y en el mismo sentido a lo mejor hacer un detalle más preciso sobre la cronología del mundo helenístico o el concepto de helenismo. Sí es cierto que se mencionan estas cosas, pero por ejemplo, aunque se hable de la cronología, el libro no sigue necesariamente esta cronología. Muy rápidamente, porque puede haber cierto debate, la cronología del mundo helenístico comenzaría en el año 323, con la muerte de Alejandro Magno en el verano de ese mismo año en Babilonia, y acabaría aproximadamente en el año 31 a.C. con la derrota de Cleopatra y Marco Antonio contra Octavio Augusto, en la batalla de Actio, en la costa occidental de la actual Grecia, cerca de Albania. Bien, el libro no se centra única y exclusivamente en esta cronología. Como digo, también nos habla, o decía antes, también nos habla de monedas de la época de Filipo II, monedas de la época de Alejandro Magno. Después de todo, él es el padre del mundo helenístico y de él van a tanto recibir legitimidad como iconografía e ideología los monarcas helenísticos, incluso las polis, las ciudades griegas. No solo, comienza antes del mundo helenístico, sino que su cronología acaba mucho después. Acaba con Octavio Augusto e incluso acaba un poco con los primeros años de la República Romana. Perdón, del Imperio Romano. En este caso, como digo, puede resultar un poco confuso para alguien que no tenga claro cuándo empieza el mundo helenístico y cuándo acaba el leer esta obra, porque no le va a situar cronológicamente de una forma muy precisa. Y de la misma manera, algunas de las afirmaciones o algunas de las ideas que se presentan en el libro también tienen ciertos problemas. Por ejemplo, hablar de la Galia celta helenística, aunque sí que es cierto que había una influencia helenística grande, sobre todo por culpa o por razón de colonias griegas como Masilia, la actual Marsella, o Emporión, la actual Ampurias, en Cataluña. Si bien esto es cierto, que hay esta influencia, la cultura celta no se ve necesariamente influida tanto por la cultura helenística. Sí que es cierto que va a haber tribus celtas que se van a helenizar mucho más, como será el caso de los gálatas, que se asentarán en la actual Turquía, o el caso del reino de Tilis, que se asentará en lo que sería actualmente Bulgaria y el sur de Rumanía. Estas dos identidades sí que van a ser muy helenizadas, pero por ejemplo los arvernos, los eduos, los helvecios y todos estos pueblos que nos aparecen por ejemplo en la obra de Julio César apenas tienen influencia del mundo griego, y hablar de esta céltica, mejor dicho, helenística, quizá pueda resultar un poco confuso. Del mismo modo, muchas entidades que también son en sí mismas muy helénicas o que han copiado muchos elementos helénicos, como pueden ser las culturas itálicas, como los umbros, los samnitas, los etruscos o los propios romanos, no siempre son tan helenísticos y muchas veces no sería del todo correcto hablar de una cultura helenística en Italia, más allá quizá de lo que nosotros normalmente llamamos la Magna Grecia, que sería el sur de Italia, con ciudades como Taras, la actual Tarento, o con el reino de Siracusa, en la actual Sicilia, o en la isla de Sicilia, en Italia. Por lo tanto, estos dos son quizá mis mayores problemas con esta obra. En primer lugar, la cronología o la falta de una pura introducción ideológica o una pura introducción político-militar al mundo helenístico, que entiendo que se hace por cuestiones de espacio y de que al final no es quizá el foco de atención de la obra. Y en segundo lugar, quizá que la obra pierde un poco su marco geográfico y quiere abarcar demasiado, cuando en realidad, quizá, en mi opinión, sería mucho más interesante para alguien que quizá no tenga tanto conocimiento sobre la expansión o la extensión del helenismo si se centrase en Grecia, quizá el sur de Italia, la isla de Sicilia y llegar hasta la India, hasta lo que serían los reinos indogriegos del norte de la India. Hay un tercer problema, y este es un problema que no voy a tener muy en cuenta, que sería algo muy circunstancial, y es que el libro, hasta donde yo sé, y si alguien sabe que existe una traducción, por favor que me lo diga,
Pero es precisamente eso. El libro solo se puede encontrar en inglés, hasta donde yo sé, repito. No hay ninguna traducción ni al castellano, ni al francés, ni al alemán, repito, que yo conozca. Y eso entiendo que puede resultar un problema para aquellos viewers o aquellas personas que me están viendo y seguidores que no hablen inglés. No es un problema necesariamente para todo el mundo, pero me gustaría dejarlo claro que es una obra en inglés. En otros episodios sí que me gustaría hablar de obras que sí que se han traducido al castellano porque existen. Hay un gran problema, y voy a quejarme muy brevemente, de que muy pocas obras en castellano que traten acerca del mundo helenístico que no sean manuales bastante simples, como sería, por ejemplo, el manual de la editorial Síntesis, que en mi opinión es un manual que se puede ignorar completamente, del que quizá le dedico un muy breve vídeo porque no quiero dedicarle tampoco mucho tiempo a un manual que incluso en el sentido académico universitario no es demasiado bueno cuando existen alternativas mucho mejores, sobre todo en inglés, pero incluso en castellano, en mi opinión. Bien, y dichas estas cosas, como decía al principio, ahora creo que es el momento apropiado de intentar dar una nota a este libro. En general es un libro muy recomendable. Es un libro que introduce muy bien un tema muy importante en el estudio del mundo helenístico para aquellos más legos en la materia, que es el uso de las fuentes numismáticas, porque es cierto que nosotros tenemos la tendencia a creer que solo existen las fuentes o bien arqueológicas, que la numismática es parte de la arqueológica, y las fuentes literarias, y claro, cuando las fuentes arqueológicas y las fuentes literarias no son muy excelentes, es una muy buena alternativa. Y como decía, sin el uso de monedas hay monarcas e incluso estados políticos que no podríamos conocer. Y por eso, en este sentido, considero que la obra es muy interesante y muy importante. En el negativo, los puntos que ya mencioné, que quizá la obra se centra demasiado en el aspecto numismático y que quizá la obra no sabe encontrar un foco o sabe precisar bien para aquellos legos el tema o el periodo que quiere cubrir. En cualquier caso, en mi opinión, es un libro fundamental, es un libro muy importante y muy interesante para todos aquellos que quieran empezar a investigar por su cuenta o intenten entender cómo se pueden usar las monedas para entender diversos aspectos del mundo helenístico. Y por lo tanto le voy a dar un 9 sobre 10. Es un libro excelente. Quizás si se enfocase un poquito más y no fuese tan parco en la contextualización de las monedas, le daría un 10 sobre 10. Evidentemente, si no se sabe inglés, no se puede adquirir, no se podría disfrutar, pero aún así lo recomiendo y, como digo, 9 sobre 10, que es una nota muy alta. Y de hecho va a ser de las notas más altas de entre todos los libros, si hay una buena pila, tengo más, de los que voy a hablar. Y con esto yo ya me despido. Si, como siempre, cualquier cosa en los comentarios, cualquier pregunta o que surja o cualquier necesidad, ponedlo en los comentarios. Yo en la descripción voy a poner una serie de notas respecto a algunos de los puntos que he tocado. Y hasta la próxima. No os olvidéis de suscribiros. Me despido. Soy Pierro. Adiós.